quiero comenzar haciéndoos una pregunta que vais a responder a continuación en el papel. Es un papel pequeñito porque la respuesta, bueno, puede ser tan larga como tú quieras, pero, bueno, va a ser muy personal la respuesta que des. Entonces, a la pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Vas a escribir una respuesta y no se la tienes que enseñar a nadie, ¿vale? Es una respuesta muy personal. Y la pregunta que traigo esta mañana es: ¿cuál es el sueño de tu vida? ¿Vale? Es una pregunta profunda, es una pregunta, no sé, incluso me atrevería yo a decir incómoda. Y hago esta pregunta, podría haceros esta pregunta y que simplemente vosotros pensarais interiormente cuál es el sueño de tu vida, pero siento que hay algo como incómodo en escribirlo, en plasmarlo, por lo menos para mí, cuál es el sueño de tu vida. Porque plasmar cuál es el sueño de tu vida en palabras, a mí personalmente me da vértigo, me incomoda, porque cuando es el sueño de tu vida, y por obvias razones, la palabra sueño involucra que no es del todo real, que no es del todo palpable. Cuando es interior, pues lo asumes porque es un sueño más, ¿no? Como cualquiera puede tenerlo. Pero cuando lo escribimos es como, uy, esto es mi deseo, esto es realmente lo que quiero. Y a veces, no sé, da vértigo. Así que toma un momento, escribe cuál es el sueño de tu vida, cuál es tu deseo, cuál es tu aspiración. No se lo enseñes a nadie. De hecho, si te da mucha vergüenza, cómetelo, quémalo, haz lo que quieras, deshazte de él, ¿vale? Pero, por favor, incomódate un momento y atrévete a escribir cuál es el sueño de tu vida. Si aún no lo tienes claro, puedes irlo pensando, no hay prisa. No sé cuál ha sido el sueño que hayas escrito. Puede que sea dinero, puede que sea trabajo, puede que tenga que ver con el amor, con la salud tuya o de alguien más, puede que tu sueño sea pedir perdón a alguien o recibir el perdón de otra persona. La realidad es que cuando, como decía antes, cuando hablamos de que es un sueño, esto implica la posibilidad de que pase o no pase. Por eso, cuando hablamos de que tenemos sueños, hablamos de que tenemos una esperanza con respecto a este sueño. Y hace algunas semanas hablábamos de esperanza, ¿no? Esperar con confianza. Esa es como la definición de esperanza, esperar con confianza. Entonces, lo que hayas escrito es tu sueño y a tu sueño le pones esperanza. ¿Por qué? Porque deseas que se haga realidad. No es tangible, no es real, pero crees y deseas que puede serlo. Hay sueños más difíciles que otros. En algún momento, parte de mis sueños, alguno de mis sueños, era casarme. En ese momento aún ni siquiera conocía a Sophie, entonces era un sueño difícil, pero era relativamente alcanzable, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de sueños, que me daría más vergüenza contar, que diría, buah, en verdad a lo mejor está muy fumado este sueño, yo no sé si se va a lograr o no, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de sueños? ¿Qué pasa con ese tipo de esperanzas que requieren más que simplemente, no sé, ir a buscar a tu pareja y casarte con tu pareja, ¿no? Hay sueños que son tan difíciles de lograr, hay sueños que parecen tan altos que casi podríamos decir que lo que requiere es fe. Bueno, pues hoy quiero hablar de alguien o un par de personas que vivieron algo similar. Y creo que lo poquito que se nos describe de su vida nos puede ayudar muchísimo más de lo que nos imaginamos a cómo abordar esto. Quiero pedirte, por favor, que me acompañes al libro o al Evangelio de Lucas, capítulo 2. ¿Vale? Yo voy a ir leyendo los versículos, pero de verdad quiero que tú me acompañes desde tu Biblia. Entonces, Lucas 2, vamos a leer en concreto del 25 al 38, pero no de un tirón. Vamos a ir secciones a secciones. Así que abre tu Biblia, enciéndela, lo que necesites. Versículo 25, ¿vale? Capítulo 2, versículo 25. Por ahí vamos a comenzar. ¿Bien? ¿Lo tenéis? Lucas, capítulo 2, versículo 25. Bien. Voy a comenzar. Solo el versículo 25. Dice así: en ese tiempo vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
y era un hombre recto y muy piadoso. Él esperaba con ansias la esperanza de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Muy bien, hasta ahí. Os pregunto, ¿cómo era Simeón? No dice que sea viejo, pero sí dice que era recto. ¿Qué más? Piadoso. Muy bien. ¿Qué más? El Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Muy bien, cuando nos dice la Biblia que Simeón era recto, recto significa honrado. Es decir, que está en concordancia con los estatutos de Dios. Eso nos quiere decir que Simeón era un hombre que vivía como Dios esperaba que vivieran sus seguidores. Era un hombre no solo que cumplía la ley, era implícito que estaba cumpliendo la ley, sino que vivía como realmente Dios quiere que se viva. Era piadoso, que la palabra piadoso a veces no se entiende del todo, significa que era devoto, consagrado, tenía temor de Dios. No solo creía en Dios, sino que lo vivía, lo respetaba y lo honraba. Un comentarista dice, era también piadoso, adjetivo que solo usa Lucas. No se trataba de religiosidad lo que le hacía piadoso, sino que era así porque vivía una vida de respeto reverente en relación con Dios. En una sociedad, y escucha bien, eminentemente corrupta, alejada de Dios, incrédula a las promesas divinas, hay siempre alguna persona que se mantiene fiel al Señor y confía en sus promesas. Este autor no solamente nos está diciendo que hay más gente como Simeón, sino nos está dando también una pincelada del contexto de Simeón. Cuando hablamos del pueblo de Israel y hablamos de los fariseos, solemos hablar de gente muy santa que seguía la ley. Sin embargo, en este momento de la historia, Israel pasa 3 kilos de Dios. Sí, están los fariseos, que son personas que siguen la ley a rajatabla, pero los fariseos son como una secta, son un grupo pequeñito. Sin embargo, el pueblo común pasa de Dios. Dios ya no está de moda. Ser piadoso no mola. Sin embargo, somos un pueblo que estamos... se me ha ido la palabra. Estamos subyugados por los romanos, así que básicamente, sálvese quien pueda. Ese es como piensan los judíos de aquel momento. Sin embargo, Simeón es el del sumo. Simeón es una persona que a pesar de que el pueblo de Israel pasa de Dios, él persevera. Y dice Lucas que está el Espíritu Santo sobre él. Y esto es clave. El Espíritu Santo, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, ese mismo ser que el mismo autor de Lucas va a describir en Hechos, en Pentecostés, que bajó sobre los discípulos, encendió una pequeña llamita en sus cabezas y les dio poder para llevar el Evangelio. El mismo autor nos estaba diciendo que Simeón ya tenía eso sobre él. Es precioso, es incluso poético, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 26, ¿quién lo puede leer? Muy bien. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Muy bien. Mi versión dice que el Espíritu Santo le había mostrado que no moriría. Esta referencia es la que muchos entienden, se interpreta, no se da por hecho que Simeón ya es mayor. ¿Por qué? En algún momento, no sabemos cuándo, el Espíritu Santo pone en Simeón que él no va a morir. Esto es importante. El sueño de Simeón no era llegar muy anciano, no era vivir muchos años. Su sueño, su esperanza, era no morir sin antes ver al Mesías, al Salvador. Y era la promesa que Dios le había dicho. Déjame leerte lo que dice un comentarista sobre esto. Las condiciones en Israel eran muy malas, malísimas en el tiempo en que nació Jesús en Belén. Piensen en la pérdida de la independencia política. El cruel rey Herodes, la degeneración de la religión había pasado a ser completamente externo. El legalismo de escribas y fariseos y de muchos seguidores, la mundalidad de los saduceos, el silencio de la voz profética, etc.
Pero en medio de toda esta oscuridad, degradación, desesperación, había un hombre que miraba con esperanza y con sinceridad la consolación de Israel. Este autor, otro totalmente diferente, nos remarca lo mismo. Israel está en lo peor de lo peor. Pero hay un hombre, seguramente un señor mayor, un anciano, que está esperando a ver al Mesías para morir en paz y tranquilo. Está esperando a que se cumpla su sueño. Que de nuevo, a lo mejor este sueño lo recibió de niño, a lo mejor lo recibió de joven, de adulto, no lo sabemos. Pero sabemos que Simeón tenía esperanza. Pero no solo tenía esperanza, tenía fe y lo vivía, iba contra la corriente. Versículo 27. Y guiado por el Espíritu, fue al templo. Cuando los padres de Jesús trajeron al niño para dedicarlo, como indicaba la ley. Bien, primer detalle. Simeón fue guiado al templo por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que fue guiado por el Espíritu Santo? Es una pregunta retórica, simplemente para decirte que uno no puede ser guiado por el Espíritu Santo si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo. Simeón, como describía antes los versículos anteriores, era un hombre piadoso, era un hombre recto. Sabemos que Simeón, por esta descripción, era un hombre que tenía comunión con el Espíritu Santo. Y de nuevo, recalco esto porque más adelante explicaremos algo de esto, pero esto es clave. Simeón tenía comunión con el Espíritu Santo. No estaba de moda, no era popular, no era guay hacer esas cosas. Era un señor, un viejito loco, seguramente para muchos, pero él era guiado por su Padre. ¿Qué necesitamos tener para tener comunión con el Espíritu Santo? Y aunque luego hablaremos de esto, os pregunto, ¿qué necesitamos para tener comunión con el Espíritu Santo? Pasar tiempo con él. Muy bien. ¿Qué más? Conocerle. Muy bien. ¿Qué más? Uh-huh. ¿Qué más? Es una buena pregunta, porque si se supone que nosotros buscamos lo mismo, deberíamos saber cómo. Pasa menos tiempo con el móvil, dedica tiempo para el día, Ok. dejar el estrés y el trabajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se tiene comunión con el Espíritu Santo? Estando atento a lo que te dice. Muy bien. No voy a dar una respuesta a esto. Simplemente quiero que vosotros lo penséis. El mismo versículo nos dice algo interesante. Cuando los padres de Jesús trajeron al niño para dedicarlo como lo indicaba la ley. Eso me encanta. Ahí hay una referencia súper bonita y vamos a hacer una cosa. Vamos a ir unos versículos antes. Acompáñame al versículo 21. Porque el versículo 21 nos explica esto que nos está diciendo el versículo 27. Y el versículo 21 dice esto. Después de 8 días llegó el momento de circuncidar al niño. Fue llamado Jesús. Este fue el nombre dado por el ángel incluso antes de ser concebido. Cuando terminó el tiempo de la purificación conforme a la ley de Moisés, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Esto es muy interesante, es dato friki, pero cuando dice, cuando terminó el tiempo de la purificación, es porque María era impura. Fluidos a la hora del parto, seguramente José le ayudó en el parto, por lo tanto José también era impuro, ¿vale? Y los judíos tenían algo, bueno, eran muy cuidadosos con qué fluidos se tocaban, porque representaban la muerte y ellos representaban la vida. Entonces todas las mujeres, por ejemplo, cuando tenían la regla se tenían que apartar y había diferentes leyes. Entonces para el embarazo había una ley y María era impura, pero tenían que ir a limpiarse, ¿vale? Y sabemos que, bueno, primero a Jesús lo tenían que circuncidar, como a todo buen judío,
y María se tenía que purificar, seguramente como José. Cuando dice José y María lo llevaron, dato friki curioso, lo llevaron en el original, dice hacia arriba. Como diríamos nosotros hoy, vamos para arriba, vamos a Madrid, vamos para arriba, ¿vale? Pues algo así es lo que está diciendo. Pero curiosamente, Jerusalén no es que esté muy arriba, que digamos. Vamos para arriba, porque el templo, donde está en el centro de Jerusalén, es el lugar donde la presencia de Dios está, que para los judíos suele estar arriba. En el versículo 23 dice, tal como lo estableció la ley del Señor, todo hijo primogénito debe ser dedicado al Señor. Allí hicieron un sacrificio, y esto es interesante, de un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, como lo establece también la ley del Señor. Este es una ofrenda típica de judío. Sin embargo, ojo al dato, esta era la ofrenda de los pobres. En el Antiguo Testamento se nos establece una serie de ofrendas, y la gente de bajos recursos tenía que dar ofrendas de bajos recursos. No sabemos si la familia de Jesús tenía bajos recursos o no. Sabíamos que venían de un viaje, no sé, a lo mejor iban apretados a final de mes, o a lo mejor eran más pobres de lo que pensábamos. Pero su ofrenda es una ofrenda de personas pobres, es una persona de bajos recursos. Y, de nuevo, dices, ¡buah, qué datazo! En la Biblia no hay nada irrelevante. Si se nos dice esto se suma al Evangelio de Lucas, en el que este autor le encanta resaltar a los pobres. Le encanta darle importancia a esas personas que estaban desechadas. Los que fueron los padres del Señor, a lo mejor las personas más ricas que han existido nunca, pero pobres, aparentemente. Sigamos. Versículo 28. Simeón tomó a Jesús en sus brazos y dio gracias a Dios y dijo. Bien, vamos a hacer otra pausa. Tengo un amigo que él siempre dice que a veces cuando leemos la Biblia hacemos una lectura romántica de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando agarramos la Biblia y empezamos a leerla, decimos, bueno, sí, esto es muy bonito, esto es tan así, lo vemos muy como un cuento. Y esta persona siempre dice, no, la lectura de la Biblia tiene que ser realista, no tiene que ser una lectura romántica. Lo cual yo creo que es cierto, sin embargo, creo que a veces nosotros leemos con muy poca pasión el texto. Y por eso he hecho una pausa antes de seguir leyendo lo que dice Simeón, porque quiero que de nuevo te pongas en el contexto. Simeón, un hombre posiblemente mayor, un hombre piadoso que decidió seguir teniendo esperanza en la esperanza de Israel. Ese hombre que no renunció a su sueño. Ese hombre que pese a la cultura que le rodeaba, decidió perseverar. Ese hombre que no perdió el foco de la esperanza, de la promesa, y que finalmente este hombre mayor que está esperando a que su promesa se cumpla para morir, finalmente este hombre tiene la oportunidad de sujetar al creador del universo en sus manos. A esto es a lo que me refiero con que solemos leer el texto sin mucha pasión. De nuevo, un hombre mayor que está esperando a cumplir su sueño para morir. Finalmente, su sueño, que no es morir, es ver al Mesías, ver al Salvador, lo tiene en sus manos. Y ahora sí podemos leer lo que dijo, pero leerlo con pasión. A continuación, y antes de leerlo, Simeón entona una oración, aunque nosotros la escribimos como una canción. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, hay 5 canciones nada más al comienzo. Y todas son importantes porque nos hablan de lo que está por venir. Esta canción de Simeón se le suele conocer en latín como el Nunc Dimittis, ¿vale?
Y es el último canto de Lucas. Y es básicamente el cierre a esta serie de canciones que va a terminar de anunciar de una manera más poética al Señor. Y dice así: Señor y Maestro, ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste, porque he visto con mis propios ojos tu salvación, la cual has preparado para todos. Él es la luz que te mostrará ante las naciones la gloria de tu pueblo Israel. No sé si te cala o no, pero de nuevo, sabiendo todo esto, un Señor mayor, ¿qué palabras? He visto con mis propios ojos tu salvación. Cuando Simeón está diciendo esto, no solamente está diciendo que él, de nuevo, subyugado al pueblo romano, está viendo que el pueblo de Israel necesita a su Mesías, al Rey, al Salvador, pero es que Simeón seguramente ve al pueblo de Israel como perdido espiritualmente. No solamente está perdido físicamente, porque son subyugados, sino que también están perdidos espiritualmente. Y entonces, este hombre lleno del Espíritu Santo lo afirma. Este niño es la salvación. Y de manera profética lo dice, lo cual has preparado para todos. Simeón, a lo mejor como buen judío, podía haber dicho que el Mesías era el Salvador solo del pueblo de Israel, pero no lo dice. Dice que este Salvador es para todos. Era para ellos y lo es para nosotros. Versículo 33 al 35. El padre y la madre de Jesús estaban impresionados por lo que Simeón dijo de él. Entonces Simeón los bendijo y dijo a María, madre de Jesús, este niño está destinado para hacer que muchos en Israel caigan y muchos otros se levanten. Es una señal de Dios que muchos rechazarán y revelarán lo que ellos piensan realmente. Para ti será como una espada que atraviesa directo a tu corazón. Un comentarista dice sobre esto, en otras palabras, la relación o actitud de una persona hacia Jesús sería absolutamente decisiva en su destino eterno. Algunos lo rechazarán, otros, por la gracia soberana, le iban a aceptar. Los primeros caerían, esto es, quedarían excluidos del reino, a menos de que se arrepintiesen. Los otros serían levantados, esto es, serían bien recibidos en el reino y en sus fiestas de boda. Simeón, este señor mayor, está profetizando que Jesús provocará que algunos se caigan y que otros se levanten. Pero curiosamente, y lo que más me gusta de las palabras de Simeón, es que aunque tuvieron un cumplimiento, literalmente Jesús vino, incomodó, dividió a la sociedad, algunos cayeron y otros se levantaron. Las palabras de Simeón siguen teniendo un eco a día de hoy. Jesús no deja indiferente a nadie. Jesús a día de hoy sigue provocando que algunos se caigan y que otros se levanten. La persona de Jesús sigue dividiendo. O crees en Él y aceptas su reino, o no crees en Él y vives fuera de su reino. Versículo 36 al 38. Ana, la profetisa, vivía también en Jerusalén. Ella era la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y estaba muy vieja. Me encanta esta versión. Había estado casada por 7 años y luego quedó viuda. Tenía 84 años de edad. Pasaba el tiempo adorando en el templo, ayunando y orando. Y en ese momento llegó donde ellos estaban y comenzó a alabar a Dios. Y les dijo a Jesús, y les habló de Jesús a todos los que estaban allí, los que esperaban el tiempo en que Dios liberara a Jerusalén. De nuevo, me encanta esto. Piénsalo por un momento. El autor, Lucas, está escribiendo su evangelio y él decide contar la historia de Simeón. Un hombre piadoso, que estaba lleno del Espíritu Santo,
que tuvo una esperanza y que vio su esperanza cumplida. El autor podía haber terminado ahí. Sin embargo, Lucas decide contar la misma historia pero con otra persona. Ahora ya no es Simeón, es Ana, una señora mayor, una señora piadosa, una señora que fue capaz de reconocer quién era Jesús. De nuevo, esto no es un dato menor. Quiero que te vuelvas a poner en el contexto. Las mujeres en aquella época no valían nada, ni las israelitas ni los griegos. No es un detalle menor que Lucas hable de Ana. Lucas está hablando del gran Simeón, pero a su vez una mujer. Porque las mujeres sí valen, sí importan. Y me encanta porque más adelante, cuando Jesús muere, las primeras en anunciar el Evangelio son las mujeres. Pero aquí, 33 años antes, mucho antes, y les habló de Jesús a todos los que estaban allí, los que esperaban el tiempo en que Dios liberara a Jerusalén. Fue una mujer. No es un dato menor, fue una mujer. De nuevo, porque el Evangelio de Lucas, un evangelio que le encanta hablar del reino al revés. Los importantes, los que pensaban que eran importantes, realmente no valen nada. Pero las personas que son desechadas, esas son las primeras personas que van a recibir el reino de Dios. Y curiosamente, como hablábamos la semana pasada en esta pequeña meditación, hubo muchísimos sabios que tomaron las escrituras, adivinaron dónde iba a nacer el rey de Israel, el Mesías, y con todo ese conocimiento fueron a Herodes, se lo dijeron para que fueran a matar al Mesías. Las personas más sabias de aquella época conspiraron para matar al Mesías. Pero esta señora, una señora vieja, una viuda que para colmo era mujer y para colmo era viuda, no valía nada, estaba socialmente desprotegida. Esta viuda, esta vieja, esta anciana, que posiblemente ante la sociedad no fuera nadie, vio con sus propios ojos al Salvador, al Creador, a la persona que creó el universo. Y de nuevo, es que hacemos muy poco énfasis en esto. Jesús, Creador del universo, Señor de los cielos y de la tierra. Esta señora lo vio. No era nadie para los ojos del mundo, pero qué grande, qué privilegio haber podido ser esta señora. Nuevamente, quiero decirte lo que dije antes. Las palabras de Simeón siguen teniendo un eco hoy. Este niño está destinado para hacer que muchos en Israel caigan y muchos otros se levanten. Es una señal de Dios que muchos rechazarán y revelará lo que ellos piensan realmente. ¿Tú quién eres? ¿Eres de los que te vas a caer? ¿Eres de los que te vas a levantar? Lo que está claro es que la persona de Jesús va a revelar lo que realmente piensas. Y a lo mejor no a nosotros, pero a Dios, a lo mejor a nosotros nos engañas, pero a Dios no se le engaña. Si algo podemos aprender de la vida de Simeón y de Ana, es que su vida fue dedicada a Dios. La vida de estos señores ancianos la dedicaron a Dios. Fueron contracorriente. Hicieron todo aquello que no era popular en su época. Porque tenían clara su meta. Tenían clara su esperanza. Y hoy quiero decirte que no sé cuál sea la meta o sueño que hayas escrito. Pero sé que si de verdad lo que has escrito es tu sueño, es tu meta, es tu deseo, vas a hacer que tu vida gire alrededor de eso. Y ojo, no es malo,
No estoy diciendo para nada eso. Es más, me atrevería a decir que si es tu sueño, ¿por qué no pensar que a lo mejor es un sueño que Dios ha puesto en ti para que lo vivas, que lo cumplas? Lo que te quiero decir con esto es que cuando yo tengo una meta, cuando yo tengo un sueño, todo lo que voy a hacer en mi vida va a repercutir para que este sueño se cumpla. Si mi sueño es volverme millonario, que no lo es, tendría que hacer todo en mi vida para volverme millonario. Tendría que ahorrar, tendría que invertir, tendría que hacer muchísimas cosas. Cada decisión en mi vida apuntaría a volverme millonario. Cada día que tú tomas una decisión, estás diciendo que no a miles de otras posibilidades. Esto lo estaba leyendo hace unos días y es una tontería, es obvio, todos lo hacemos, pero pensarlo de esa manera me hizo reflexionar. Cada decisión que tomas en tu vida es decir que sí a una opción y rechazas miles de otras opciones. Tu sueño define cómo vives, tu sueño define lo que haces. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos como meta ver a Jesús? ¿Cuántos de nosotros quieren que su sueño, que su deseo, que su propósito sea estar con el Creador? De nuevo, y repito, no te estoy diciendo que los sueños que hayas escrito están mal. De hecho, personalmente creo que tenemos más de un sueño en la vida, ¿no? La pregunta es, ¿uno de tus sueños es ver a tu Creador? ¿Uno de tus sueños es estar con Jesús? La realidad es que si somos cristianos, solemos dar por hecho que esta meta la lograremos. Estar con Jesús. Cuando me muera, estaré con mi Creador, estaré con Jesús. Pero ese es un error gigantesco. Ese es un error gigantesco. Esa no debería ser la meta. La meta jamás debería ser estar con Jesús solamente cuando estemos en su presencia. Jesús no es el fin. O Jesús no solamente es el fin. Jesús también es el medio. Jesús, como dijo él, es el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Déjame decírtelo con otras palabras. Como cristianos solemos entender de forma muy mala y muy pobre la Trinidad. La Trinidad, ese concepto teológico que se lo dejamos precisamente a los teólogos y poco lo implicamos en nuestra vida. Y eso es un error gigantesco. Cuando hablamos de que Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Antes hablábamos de cómo se está en comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿qué significa que el Espíritu Santo estaba sobre él? Te lo voy a decir con otras palabras. Significa que el Espíritu de Dios estaba en Simeón. Que el Espíritu de Jesús estaba en Simeón. Que el Espíritu Santo estaba en Simeón. De nuevo, cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser trino. 3 personas, un Dios. Cuando hablábamos de que Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, significa que Simeón estaba lleno de Dios, estaba lleno de Jesús. Simeón tuvo la capacidad de ver a Jesús, a su Creador en sus manos, porque Simeón pasaba tiempo con Jesús. Él no lo sabía, él no le ponía nombre. Pero si pasaba tiempo en intimidad con el Espíritu Santo, estaba pasando tiempo con Dios, con su Creador, por ende, estaba con Jesús. Cuando Simeón sujeta al niño, eso solamente fue el resultado de que todas las decisiones de su vida le llevaron a estar lleno de Jesús. Le llevaron a pasar tiempo con Jesús. Simeón, Ana, no lo sabían, pero pasaban tiempo con Jesús.
como consecuencia, vieron a Jesús. Y seguramente, como consecuencia, pasarán su eternidad con Jesús. ¿Tú quién serás? ¿De los que se caen o de los que se levantan? Como te decía antes, como cristianos, solemos asumir que en el fin de los tiempos o cuando ya no estemos aquí, pasaremos tiempo con Jesús. Pero yo te pregunto, si tú no pasas tiempo en intimidad con el Espíritu Santo, si tú no pasas tiempo con Jesús, ¿cómo pretendes estar con Jesús? ¿Cómo pretendes ver a Jesús en la eternidad? Si se tratara de estar con Jesús en la eternidad, en el momento en el que nos convirtiéramos, desapareceríamos y ya estaríamos con Él. Pero no, estamos en la tierra, estamos aquí, currando. La meta no es que llegues a estar con Jesús, la meta es que estés con Jesús cada día. Jesús no es el fin, Jesús es el camino. Necesitamos contemplar y admirar a Dios. Necesitamos una espiritualidad sana. Necesitamos que nuestra meta sea Jesús para que nuestro camino sea Jesús. Para que Jesús esté en ti y tú en Él. Y así puedas reflejarlo a los demás. La semana pasada estaba hablando de que, tengo mis metas de año nuevo, no sé si las voy a cumplir o no, pero sé que voy a luchar por ellas. Y la semana pasada os dejaba una invitación. ¿Por qué no que Jesús sea una meta para el 2025? ¿Por qué no admirar a Jesús? Adorar a Jesús. Hablábamos de los sabios de Oriente que fueron con Jesús y le adoraron. ¿Por qué no que nuestra meta para el 2025 sea adorar a Jesús? Sea pasar tiempo con Jesús. Con esto ya voy a terminar, pero simplemente quiero decirte somos una iglesia imperfecta, porque todos nosotros somos seres humanos y somos imperfectos. Pero somos una iglesia, no hablo solo de Atelier, hablo de la iglesia en el mundo, bastante mediocre en ocasiones porque no pasamos tiempo con Jesús. Porque vivimos pensando que Jesús solo es la meta y no vivimos entendiendo que Jesús es el camino. Vivimos quejándonos de otros, vivimos llenos de conflictos, vivimos con circunstancias y abordaríamos todo esto mejor si tú individualmente te llenaras de Jesús y reflejaras a Jesús. Creo que nuestra meta no es ser una iglesia perfecta. Nuestra meta no es ser las personas más santas. Nuestra meta es ser las personas que reflejen a Jesús. Y déjame decirte lo obvio, pero cuando empieces a reflejar a Jesús, vas a empezar a amar, vas a empezar a perdonar, vas a empezar a ir contracorriente, vas a empezar a convertirte en esa persona que Dios quiere que tú te conviertas. Necesitamos más a Jesús. ¿Me podéis ayudar a repartir el pan y el vino? Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio también y bebieron de ella todos y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios.
No nos da tiempo a leerlo porque eso incluso sería otra predicación. Pero en el Evangelio de Juan, en un momento alrededor de la mesa, Jesús habla de cómo sus seguidores están llamados a ser uno entre ellos y a ser uno con Él. Cuando nosotros participamos del pan y del vino, estamos participando del símbolo que nos une entre todos, porque todos participamos del mismo cuerpo. Pero también nos está llamando a tomar el símbolo que nos une directamente con Él. Estamos abrazando a Jesús en nuestras vidas. Estamos aceptando el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Si llevas muchos años en la iglesia, hay momentos en los que, sobre todo cuando se es niño, se nos dice, si tú no estás bien con tu hermano, no estás bien con Dios, no participes de la Santa Cena. Pero eso históricamente nunca ha sido así. Históricamente, si tú estás mal con Dios, estás mal con tu hermano, la Santa Cena es el momento de hacer un cambio. Cuando participamos de su cuerpo, cuando participamos de su sangre, cuando recordamos su sacrificio y anhelamos que Él vuelva, estamos anhelando ser como Él, vivir su reino. A lo mejor hoy, después de esta predicación, piensas, pues yo no he pasado suficiente tiempo con el Espíritu Santo. A lo mejor yo no sé pasar tiempo con Jesús. A lo mejor yo no amo como Jesús ama. A lo mejor yo no vivo como Jesús quiere que viva. No pasa nada. El sacrificio de Jesús está aquí para perdonarnos a todos y enseñarnos cuál es el camino. Quiero pedirte que de verdad cuando hoy tomes el pan y el vino, lo tomes no como una cosa rutinaria, sino como lo tomes como un punto de inflexión. Jesús es el sueño de mi vida. Camino como Jesús quiere que camine. ¿Qué cambios necesito hacer? Padre nuestro, gracias porque tú diste tu vida en una cruz para salvarnos a todos nosotros. Tú perdonaste nuestros pecados. Y tú nos enseñas cuál es el camino para luchar contra nuestros pecados, contra nuestras tentaciones. Señor, queremos ver cómo tu reino se establece en este mundo. Pero para ello, que tu reino, que tu gobierno se establezca primero en nuestras vidas. Señor, sé nuestro Rey. Sé nuestro Salvador. Perdónanos si a veces no vivimos las vidas a las que tú nos invitas. Ayúdanos, Padre, hoy a convertirnos en esas personas que ante tu nombre sean las personas que se levantan y no las que caigan. Enséñanos a ser discípulos tuyos. Enséñanos a amar a otros como tú los amas. Enséñanos a ser más como tú y a que tú seas nuestro camino. Hoy recordamos tu sacrificio y anunciamos que algún día regresarás y nos salvarás y pasaremos la eternidad contigo, como queremos pasar nuestro diario contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Ayúdanos a guardar lo bueno, a desechar lo malo y a esta nueva semana, Señor, comenzarla teniéndote a ti como meta. Ayúdanos y sobre todo, Padre, enséñanos a ser felices, a disfrutar y a entender que seguirte a ti no es una carga, sino que es un alivio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. De nuevo, quien quiera quedarse a ayudar, a limpiar, súper. Si no puedes, no pasa nada, no te sientas mal, ¿vale?
Pues queremos y nos vemos la semana que viene.